Ok, ese video es para explicar un poco cómo desarrollé el juego Flappy Bird eh, según los requerimientos de la segunda parte del examen de desarrollo de videojuegos, el cual era en modo práctico. Lo primero que hice fue instalar Phaser como un paquete de Node.js, tal cual, una dependencia más, Phaser en su versión 3 y dividí, hice la división de Phaser en un archivo principal, que era el archivo que tiene la configuración global del juego, y no quemé como tal, por ejemplo, lo que sería el ancho y el alto, sino que los puse como unas constantes dentro de un archivo que se llama constants, con el fin de que como estos valores iban a ser usados en todo el juego, en las diferentes escenas, pues en caso de que uno quisiera cambiar el ancho y el alto, pudiera hacerlo simplemente cambiando los valores en este archivo y no en todos los archivos en los que se vean implicados. Como ven, hice también división de archivos. Tenemos la carpeta constants, donde están las constantes, y la carpeta scenes, donde tenemos las escenas pues, de la escena principal y la escena final, que es en caso de que el jugador pierda. Finalmente, como es un package, estamos manejándolo con Node. Uso, le digo a Node o le digo al proyecto pues que quiero usar como, quiero tratar los archivos JS como módulos para poder yo en el archivo principal poder importarlos sin problema y de esa manera pues que cada archivo tenga su respectiva importancia y sus propias responsabilidades. Ahora sí, pues ya digamos que el núcleo del juego está en la escena principal. La escena principal, como ven, como vemos, importa pues el ancho y el alto, tal cual. Y declaro inicialmente dos variables globales que comportarán como clases de phaser con el fin de yo poder usar esto posteriormente para crear el grupo de sprites o del grupo de imágenes que pertenecerá a los edificios o los pipes que el pájaro tendrá que o el jugador tendrá que ir esquivando. Uso obviamente pues, las clases predefinidas de Phaser para instanciar estas variables y ya con esto pues posteriormente veremos cómo las uso. Luego entonces ya exportamos, hacemos un export de una clase que se llamará escena, que es la que usamos en nuestro archivo principal. Esta escena pues obviamente extiende de la clase de escena de Phaser y en su constructor yo declaro varias cosas. Lo principal, lo más importante es estas cinco variables que vemos aquí. La primera es posición X, con esto me va a ayudar, según el approach que yo definí, me va a ayudar a saber cuándo spawnear o no los edificios. Su valor inicial será el ancho del, del, del canvas. Como vemos, pues viene desde del archivo constants. Y también definimos otras cuatro variables. La primera es isInitialState. Con esto yo defino el estado de cuando estoy en un estado inicial previo a empezar el juego. Defino showText, que va a ser una variable que me ayudará a saber cuándo muestro o no un texto. Ya veremos para qué lo uso. Un score que me ayudará pues, a tener eso, un score global del jugador. Cuando va atravesando cada pipe o cada edificio, pues el score va aumentando. Y otra variable que se llama Initial Text Interval, que simplemente es para definir un intervalo que se va a estar ejecutando mientras que estemos en un estado inicial, ¿sí? Estas dos variables se corresponden así, entre ellas, ya veremos cómo. Y esas son mis variables iniciales pues, que defino en el constructor de esta clase. Luego entonces tenemos la función preload. En preload simplemente cargo todos los assets. Cargo inicialmente, defino mi base URL, que será simplemente la carpeta resource, source, perdón. Y defino pues las imágenes, el background, el pájaro, que será en este caso el player,
y los pipes, que serán realmente los edificios correspondientes. También defino unos audios, que será el sonido de fondo, el soundtrack. Defino un sonido que se ejecutará cuando el pajarito salte. Un sonido que se ejecutará cuando el jugador falle. Y un sonido más cuando consiga cada punto. Entonces defino ese sonido que se llama coin. Ya después de cargar todos esos assets y todos los efectos de sonido, entonces tenemos la función create, donde simplemente instancio el background o lo agrego pues a la escena. Agrego mi jugador, que no es más que un sprite, lo defino en esa posición específica, 50 en X, y divido el ancho sobre 3 para definir su estado en el eje Y defino pues a qué assets corresponde, que será a ese que he cargado en el preload. Obviamente, como esas imágenes son grandes, pues aquí las podemos ver, son grandes, entonces la mayoría lo que hago es un set scale para que, perdón, aquí hago un set scale pues para que no vayan a ocupar toda la pantalla, sino la porción necesaria. Inicialmente digo que este muñeco, pues, o el jugador inicialmente no contará con efecto gravedad. Eso para dar un estado inicial previo a empezar el juego. Ya veremos para qué sirve esto. Inicialmente entonces la idea es que el pájaro se quede suspendido en el aire hasta que el jugador empiece el juego. Para eso entonces lo que hago es deshabilitar la gravedad. Luego entonces inicializo pues lo que es la música, thisOwnTrack igual a thisOwn.add, le digo el asset correspondiente y lo que digo es si estoy jugando y y no está cargando el juego aún, digamos que no está en un estado preload, entonces empiezo la música y lo pongo en modo loop, pues para que siempre se repita la canción mientras el juego esté ejecutándose. Y también hago lo mismo pues con los demás sonidos, simplemente los inicializo o los agrego pues a la escena sin ejecutarlos, al menos que yo lo desee. Luego defino estas dos variables, thisPipeUp y thisPipeDown, que lo que va a hacer es definir pues los grupos de los pipes correspondientes. Entonces lo que hice fue, en mi approach, fue definir un grupo para los edificios que vienen desde arriba y los edificios que vienen desde abajo. Inicialmente sé que puedo definir un solo grupo y a través de un for agregar a ese grupo pues los assets. Pero tuve problemas con ese enfoque, entonces decidí hacer esta separación y enfocar pues definir unos estados iniciales para el grupo. Por ejemplo, aquí lo que hago es asociarlos a la clase que predefiní arriba, y eso fue lo que me terminó sirviendo. Como ven, pasa lo mismo, defino inicialmente que estos edificios no tengan gravedad, porque pues como unos van a estar arriba y el otro abajo, la idea es que se queden de manera estática y lo único que hagan es moverse o cambien su velocidad en el eje X. Otra cosa que es diferente a lo del libro es que yo no defino un overlap, que es la instrucción que agrega el libro para identificar cuando hay un choque, sino que directamente hago un collider, que fue lo que vimos en clase, y vinculo a ese collider o a esa colisión pues el jugador o el pájaro y el grupo pues correspondiente. Entonces tengo que hacer dos, uno para el grupo de los edificios desde arriba y otro para el grupo desde los edificios hacia abajo. Cuando ese collider se triggere o se ejecute o haya una colisión, pues entonces ejecuto la función hitColumn, que lo único que hace es restablecer todo desde el inicio. Entonces ejecuto el sonido de fail o de fallo y restauro las variables que vimos en el constructor a su estado inicial y simplemente destruyo pues el registro de eventos que haya en el momento y empiezo la escena final, que es en caso de que el jugador falle. Eso es lo que va a pasar allí en ese lado. Luego, simplemente después de definir esas colisiones, entonces ejecuto esa función createInitialText, que lo que hace es definir un text que va a ser el que se va a agregar al momento
del score, o sea que me va a decir cuánto es tu score o cuánto es el score del usuario. Y voy a definir otro texto que lo que me va a ayudar es a indicar al usuario qué tiene que hacer para iniciar el juego. Entonces, como vemos, aquí se simplemente es press spacebar to start. Definí este font que lo descargué pues de Google Font, que es este que es como muy parecido, ya lo veremos pues en el juego, muy parecido como algo muy retro. em, y lo definí pues de ese tamaño para que no ocupara tanta pantalla. Como le había dicho, también definí una variable que se llama Initial Text Interval, que lo que les dije era que iba a ser un intervalo para que el texto se mostrara y no se mostrara, simplemente para un efecto visual, ya veremos cuál. Y lo que hago con esa variable es setearla a un intervalo, que eso es propio pues de un API que se le provee a JavaScript. Eso recibe un callback y un tiempo de cada cuánto va a ser el intervalo. Yo coloqué 300 milisegundos. Y el callback de ese intervalo lo que va a hacer es decir, si el texto se está mostrando, pues ya no lo muestre. Y si no lo está mostrando, pues muéstrelo. Sí, sí, va a empezar a como... Lo que logro con esto es que el texto que yo desee, que en este caso es este express space bar to start, empieza a titilear, o sea, empieza a mostrarse y no mostrarse, como una manera de llamar visualmente al usuario a que lea ese texto para que entienda cómo iniciar el juego. La idea es que entonces ese intervalo se va a estar ejecutando y finalmente pues eso es lo que hace esta función de create initial text. Luego ya en el update propio del juego o en el game loop, lo que hago entonces es estar escuchando el keyboard para ver cuándo presiona la barra espaciadora o cuándo presiona el clic izquierdo pues del ratón. En caso de que suceda alguno de esas dos situaciones, ejecuta la función start game, que finalmente lo que hace es que si el juego está en un estado inicial, que era la variable que definimos en el constructor, entonces como sabemos que estamos en un estado inicial previo al juego, o sea, el juego no ha empezado, entonces ahora sí lo que voy a hacer es, le digo al pájaro o a la instancia del pájaro que ahora sí va a tener gravedad. Elimino el intervalo, le coloco clear interval para limpiar el intervalo que estaba ejecutándose. Coloco los textos, el texto que se estaba mostrando y titileando que decía press spacebar to start, lo desaparezco. Show test, entonces lo coloco también en false. Y el estado inicial ya va a estar en false porque ya no estoy en un estado inicial, sino que el juego ya ha empezado. Y finalmente ejecuto la función jump. Esto de permitirle la gravedad al jugador y setear la visibilidad de los textos se hace solamente si estoy en un initial state. Si no, pues no se hace y siempre voy a ejecutar jump. Y jump lo que hace simplemente es cambiar la velocidad, ejecutar el sonido de salto que he agregado en el preload y en el create y cambiar la velocidad en el eje Y del jugador o del pájaro a -200, que es lo que va a permitir hacer la simulación del salto. Ya con eso logramos pues hacer lo principal, que es simplemente los saltos. Y lo otro que vamos a hacer es entonces el movimiento de los edificios o de los pipes. Entonces, mientras que no estemos en el estado inicial, que es cuando no ha iniciado el juego o cuando el usuario no ha hundido las teclas claves, que son el clic izquierdo o la barra espaciadora, cuando no estamos en ese estado, entonces ahora sí generamos los edificios con una variable time que provee el game loop, en este caso de Phaser. Entonces, lo que hacemos con esa función generate buildings, ya no usamos el approach que se usa en el libro, que es simplemente usar un map random, sino que hacemos simplemente el uso de módulos. Sobre todo porque MathRandom tiene que hacer el cálculo de coger un número aleatorio y luego aplicarle el piso para que sea un entero. Aquí lo que hago es simplemente el módulo, que en costo es más barato. Y miro dos cosas. Obviamente aquí empecé a jugar con los valores. Miro dos tiempos pues, para mirar cuándo no mostrarlos. Solo que me va a dar el espacio entre cada edificio.
y lo que miro es el módulo del tiempo en 6 y en 9, que fueron los valores más cercanos a que fueran como un poco más aleatorios y me diera suficiente espacio entre los diferentes edificios. Cuando se dé ese módulo, o sea, cuando el tiempo sea divisible entre 6 o 9, entre 6 y 9, perdón, entonces, si el tiempo si es divisible entre 6 y 9, entonces simplemente lo que hago es ya el pipe U, que ya sabemos que es el grupo, entonces cambiamos, obtenemos sus hijos y lo que hacemos es cambiar su estado, cambiamos su visibilidad y cambiamos su posición. Y obviamente también hacemos un set scale porque el asset de los edificios es bastante pequeño. Eso lo hice con una página en Photoshop Online. Lo que hice fue coger una imagen de un edificio que estuviera como en pixel art, perdón, y lo que hice fue tratar de duplicar algunos tamaños para que fuera un poquito largo y de esa manera, y ese simplemente lo que hice fue voltear la imagen. Entonces aquí lo que hago es simplemente hacer eso, o sea, cambio su posición al this.position en X, que inicialmente es del ancho de la pantalla, aumento en 100 y en el eje Y pues lo pongo en 30 para el caso del grupo de edificios que están desde arriba, y para el grupo de edificios que está desde abajo hago algo muy parecido, pero pues en este caso ya el alto ya no va a ser 30, sino que va a ser el alto menos 60. Entonces aplico un set scale de 2,2. Y en caso, yo tengo dos posibilidades, que todas sean módulo de 6, el tiempo esté en módulo de 6, pero no necesariamente sea módulo de 9. Entonces, si no es módulo de 9, entonces lo que hago es justamente hacer esa separación de espacio. Entonces ya no es disposition más this.position x más 100, con 60 en Y, con 30 en Y, perdón, como era aquí, sino que ahora es 60. Hago un poco más, lo muevo un poquito más allá para que me dé esa noción de espacio entre cada edificio. Y lo mismo para los edificios de abajo. Entonces ya la altura no es altura menos 60, sino que es altura menos 100. Y eso lo que hace es entonces spawnear los edificios entre diferentes anchos y diferentes alturas. Y finalmente, pues lo que hago con estos grupos es cambiar su velocidad en X, tanto para los de arriba como para los de abajo, y la posición en X la aumento en 100. Ahora, aquí hay algo clave, y es que con esto yo ya puedo aprovechar para calcular el score global del juego. Y es que yo sé que si del grupo de que yo tengo, que yo cree tanto para arriba y para abajo, porque son equivalentes, si uso el grupo de arriba, hago un get children y luego miro con reduce, pues que es una función típica que viene en el prototipo de los arreglos de JavaScript, miro cuántos edificios o cuántos hijos ya están fuera del mapa. Entonces yo sé que ya esos son hijos por los que he atravesado, ¿sí? Entonces aquí lo que hago es contar cuántos edificios he atravesado y ese va a ser el nuevo score, ¿sí? Si yo ya sé que hay 5 edificios que ya salieron del mapa, entonces sé que mi puntaje debería ser 5 porque he atravesado 5 edificios. Entonces lo que hago es que en caso de que el nuevo score sea diferente del score actual, esto es para que yo no estar seteando, como es un game loop, para yo no estar seteando innecesariamente el valor y ahorrarme costos de computación, yo lo que hago es estar mirando que no sean iguales. Cuando ya no sean iguales, cuando el nuevo score ya sea diferente del score actual, entonces ahí sí lo seteo. Entonces ahora el score global va a ser igual al nuevo score y cambio el texto que me está indicando el score actual. Y simplemente ejecuto el sonido de la monedita, que lo que me va a ayudar es como eso, a hacer más llamativo ese momento en el que el pájaro ha atravesado el edificio. Con eso ya pues ese es como el core en cuanto a cómo genero los edificios y cómo aprovecho eso para calcular el nuevo score. Y lo último que hago es también ejecuto esa función watchPlayer, que lo único que mira es que cuando el pajarito o el jugador se ha salido en el eje Y. Cuando se salga del eje Y,
entonces simplemente es como que perdió, ¿sí? Ya entonces ejecuta la función hitColumn, que sabemos que es como el game over, que reinicia la escena inicial y pone la escena encima, que es la escena final. Entonces ahora sí, miremos pues qué significa esto en el juego. Entonces aquí está mi juego, como les decía, entonces tenemos el score en 0 y esto que ven aquí titileando es lo que les decía para lo que uso el set interval, que lo que dice es como estoy en un estado inicial, por eso es que el pájaro no se cae, porque como estoy en esta inicial el valor de no tiene gravedad, entonces, y por eso los edificios tampoco se mueven. Entonces, como estoy en estado inicial, entonces esto siempre va a estar titileando y cuando yo hunda alguna de las palabras claves, que es alguna de las teclas claves, que es spacebar o clic izquierdo, entonces ejecuto el juego. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hundir spacebar. Sorry, creo que ahí es porque como estoy grabando la pantalla se me atrasó, pero creo que ya. Listo, entonces ahí ya le di spacebar, inicia el juego y entonces empiezan a correr los edificios. ¿Sí? Entonces como vemos ya los edificios empiezan a correr, cada vez que atravieso suena el sonido de la moneda, suena el sonido de la moneda, aumenta el score y en caso de que choque con alguno de los edificios pues simplemente me muestra la segunda pantalla. Si yo hundo clic en Game Over en esa escena, se reinicia la partida. ¿Qué es lo que se me olvidó mostrar? Lo muestro aquí rápidamente. Está la escena End. Aquí cuando ejecuta la función hitColumn, que es como el Game Over, le digo this.scene.start scene end, que es como yo definí aquí en el constructor a esa escena. Y lo único que hago es precargar entonces el background. Y lo que estoy entonces escuchando o agrego un listener pues al mouse izquierdo, al clic izquierdo, y para que cuando se ejecute entonces hago restart, que simplemente es iniciar nuevamente la escena principal. ¿Sí? Entonces aquí como vemos está sonando el sonidito, vuelve y entonces el intervalo empieza a ejecutarse nuevamente, el score es 0, pero si yo empiezo el juego, entonces ya vemos que desaparece el texto y ya empieza entonces a hacer el movimiento de los edificios y empieza a tener ya gravedad el pajarito. ¿Sí? Entonces ya con esto yo ya puedo ir jugando, como vemos, entonces como les decía, gracias al approach de jugar un poco con los módulos del tiempo del game loop, yo puedo entonces generar los espacios entre los edificios, ¿sí? Y asimismo pues sus alturas, que es con lo que voy jugando en cada momento. Entonces por ejemplo ahí ya perdí, entonces ahí vuelve y se reinicia. Y ese fue mi desarrollo para la parte evaluativa, la segunda parte evaluativa del parcial de desarrollo de videojuegos.